Hola Iglesia, muy buenos días. Como siempre es un gusto poder saludarles, dando gracias a Dios por sus vidas, dando gracias a Dios por la salud que nos permite gozar en este tiempo de pandemia y por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes a través de estos recursos electrónicos que tenemos a nuestra disposición. Hace un ratito pensaba en lo que el apóstol Pablo pudo haber hecho con videos en YouTube, por ejemplo, ¿no? En lugar de cartas pudo haber grabado videos o pudo haber tenido reuniones de Zoom con las congregaciones en los distintos lugares. Y realmente vivimos en un tiempo privilegiado en ese sentido, en el cual podemos hacer uso de estos recursos. Es un gusto saludarles nuevamente. De parte de la familia reciban un abrazo, un beso, y siempre con el anhelo, el deseo, la esperanza de poder vernos y abrazarnos físicamente pronto. El día de hoy hay una palabra que el Señor puso en mi corazón desde la semana pasada y que quiero compartir con ustedes. Una palabra que me sorprendió porque a pesar de que en un principio ustedes van a poder adivinar el tema de una manera muy sencilla, en realidad hay más profundo sobre este tema de lo que normalmente hablamos. Así que voy a iniciar leyendo 2 Corintios capítulo 6 desde el versículo 14 y terminando en el capítulo 7, versículo 1. Y dice así: No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y sé muy bien que después de leer este pasaje, pudo llegar a tu mente el pensamiento: ya sé de lo que nos va a hablar, ¿no? Y quizá tengas razón, pero es solamente en parte. Te pido que no detengas la grabación, que participes, que escuches y recibas lo que el Señor tiene para todos nosotros el día de hoy, que es muy importante. Ahora bien, sí es indispensable que empiece por el principio, por lo básico, que a lo mejor ya conoces, pero habrá algunos otros escuchando, viendo este video, que no lo conocen. Por eso es importante que lo comparta. La expresión yugo desigual que acabamos de leer y que encontramos en la Biblia, en el original, que fue escrito en griego, proviene de una sola palabra compuesta, que es heterosigeo. Quizá te percataste que la primera parte de la palabra es familiar, hetero. Usamos esta palabra en la actualidad para definir cosas que son distintas, como por ejemplo heterosexual. Heterosexual es una palabra con la que describimos a alguien que es atraído o a quien le gusta el sexo opuesto al suyo, ¿no? Entonces a un hombre le gusta una mujer, a una mujer le gusta un hombre, y a este tipo de personas normales les llamamos heterosexuales. Sin embargo, hetero en griego tiene connotaciones variadas. En el sentido básico de la palabra significa de afinidad incierta, otro o diferente, alterado, extraño, de distinta forma, clase o tipo. La segunda parte de la palabra heterosigeo proviene de la palabra sigos, que quiere decir unir, especialmente por un yugo. Puede significar hacer pareja. Y también se usa para definir el brazo de una balanza empleada para pesar objetos. La combinación de estos conceptos nos lleva a lo que comúnmente se traduce en la Biblia como yugo desigual, o podríamos decir yugo disparejo. Y la figura del campo más empleada para entender este concepto es el de una yunta.
La palabra yunta proviene del latín iunctus, o juntos en español, y que hace referencia a una pareja de animales que se usan para arar la tierra. Estos dos animales están unidos por un yugo que el diccionario define como una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los dos animales y que sujeta a la lanza de un carro o el timón de un arado, permite que estos animales tiren de ellos. Por cierto, de ahí se desprende la palabra cónyuge o conyugo. Ojo, es cónyuge y no cónyuge o conyugo, en el sentido de estar juntos o unidos y caminar en la misma dirección. Una yunta desigual o dispareja es la que se puede hacer entre un buey y un burro o asno, por ejemplo. El buey, al ser un animal mucho más fuerte, arrastrará al burro o asno causando dos cosas. La primera es que los surcos queden disparejos y la segunda es probablemente la muerte del burro o del asno por el agotamiento. Incluso Dios mismo da esta instrucción en Deuteronomio 22:10 que dice: no ares con una yunta compuesta de un buey y un burro. Dios ya prevía este posible problema. Ahora que comprendimos el concepto de yugo desigual, vamos a lo práctico. Y el ejemplo práctico más empleado, el más común de este pasaje, es el que se refiere al noviazgo conforme a la Biblia, o al matrimonio. Desde el tiempo en el que el pueblo de Israel salió de Egipto y se dirigía a la tierra prometida, el Señor les habló claramente sobre mezclarse con otras naciones en Deuteronomio 7, 3 y 4. Busca el pasaje, léelo y responde a estas preguntas. Número 1. ¿Qué ocurriría si ellos, el pueblo de Israel, se mezclaban con las otras naciones? Número 2. ¿Dios menciona la posibilidad de que fuese al revés? Es decir, que el pueblo de Israel podría convertir a esas naciones. Lee ahora la promesa que Dios hace en los versículos 12, 13 y 14 de Deuteronomio 7 y responde. 1. ¿Qué promete Dios si se le obedece? 2. ¿Cómo se leería este versículo si no se le obedece a Dios? Lee estos otros pasajes relacionados con este principio. 1. Génesis 24:3. 2. Esdras 9:2. 3. 1 Corintios 5:9. 4. 1 Corintios 7:39. 5. Efesios 5, 6 y 11, al 11, y 6. 1 de Juan 1:6. Ahora, algunos jóvenes varones y mujeres cristianos osados asumen que pueden convertir a un inconverso para que se transforme en esa princesa o príncipe azul con el que siempre han soñado. Creen que su amor genuino les hará ver la luz. Con humor, incluso algunos predicadores le han llamado a este tipo de relación el noviazgo misionero. Pero es muy raro el caso que funciona. Por lo regular, tal y como Dios lo dice en Deuteronomio, el hombre o la mujer que no está en Cristo termina por arrastrar al que está en Cristo o alejarlo de Dios y adorar a otros dioses. Si hay algo que se demuestra con esta actitud osada, es que el hombre o mujer cristiano está más interesado en lo que dicta su propio corazón, que es engañoso, eso es lo que nos enseña la palabra, que en amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, al punto de obedecerle en todo. Esta es una persona que no está completamente rendida a Cristo. Joven que me escuchas, deja de perder tu tiempo coqueteando con jóvenes que no están en Cristo. Esto no es lo que el Señor tiene para ti y solo traerá sobre tu vida dolor y consecuencias de las que después te arrepentirás. Sé paciente y entrega todo al Señor. Él tiene hermosos planes de bendición para ti. Tener una relación sentimental con alguien que no está en Cristo resulta en una relación dispareja que puede traerte graves consecuencias. El segundo ejemplo práctico más empleado es el de los negocios. No es prudente establecer una relación de sociedad entre un cristiano y alguien que no lo es.
Lee de nuevo y analiza lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, el pasaje que leímos al principio, a partir de la segunda parte del versículo 14 y hasta la primera parte del versículo 16. En cada una de las preguntas que se pueden leer en el pasaje hay dos elementos, uno bueno y uno malo. Responde lo siguiente. 1. ¿Cómo se refiere Pablo al creyente en cada pregunta? 2. ¿Cómo se refiere Pablo al no creyente en cada pregunta? 3. Según lo que acabas de leer, ¿es posible que un creyente y un no creyente puedan asociarse? 4. De acuerdo a lo que Pablo dice en la segunda parte del versículo 16, ¿por qué no debemos asociarnos con quienes no han rendido su vida a Cristo? 5. De acuerdo al versículo 17, si ya nos encontramos en una sociedad así, o si se nos ofrece una sociedad así, ¿qué debemos hacer? 6. De acuerdo al final del versículo 17 y el versículo 18, ¿qué hará Dios por nosotros? No importa qué tan atractivo sea el negocio o si es un familiar quien te lo está ofreciendo. Si la persona que te ofrece la sociedad no está en Cristo, aléjate inmediatamente. No importa si la sociedad implica inversión económica o inversión de tiempo de tu parte, la petición es la misma. No te unas en yugo desigual. Y si ya estás ahí, retírate cuanto antes, dejándote guiar por el Espíritu Santo. Asociarte con alguien que no está en Cristo resulta en una relación dispareja que puede traerte graves consecuencias. Y el tercer ejemplo práctico que hoy quiero compartir contigo y que hasta este momento ha estado velado para muchos de nosotros es el llamado activismo social. Así es. Estos movimientos que parecen tan piadosos y correctos, pero que en realidad tienen sus orígenes en intereses completamente ajenos al corazón de Dios y en las mentes de hombres y mujeres completamente alejados de Dios. Reflexiona en lo siguiente. Primero, Dios jamás llama al pueblo de Israel a levantarse y hacer manifestaciones contra el pueblo egipcio que lo esclavizó y los oprimía. 2. Jesús jamás organizó a sus discípulos para que se levantaran en contra de los fariseos o del imperio romano en busca de justicia. De hecho, esta fue la razón por la que Judas traicionó al Señor Jesús. Judas soñaba con que el Mesías organizara un motín en contra del César para que Israel pudiese recuperar su antigua gloria. Al ver que Jesús no era quien Judas pensaba, decidió entregarlo. Y tercero, Pablo, Juan y Pedro tampoco incitaron a los creyentes a organizarse en contra del César. De hecho, Pablo instó a los creyentes a respetar a sus autoridades e incluso a interceder por ellas. Lamentablemente, muchos creyentes, particularmente jóvenes, caen en el engaño y creen que el unirse a alguna forma de activismo social les convierte en ciudadanos valiosos, o bien, al sentirse parte de algo importante o mayor que ellos, forjan su identidad en eso. Algunos ejemplos de esto son los siguientes. Feminismo. Detrás de la supuesta idea de que el hombre y la mujer deben ser tratados iguales, lo cual es correcto, el hombre y la mujer deben ser tratados iguales, se esconde el diabólico interés de minimizar y despreciar al varón. Lee lo que dice Génesis 2, versículos 18 al 22 y responde. 1. ¿Alguna vez Adán se sintió solo y pidió auxilio de Dios? 2. ¿De quién fue la idea de formar a la mujer? 3. ¿Qué significa ayuda adecuada o ayuda idónea? 4. Antes de formar a la mujer, ¿qué intentó Dios? ¿Resultó? 5. ¿Quién le entregó la mujer a Adán? Ahora lee Génesis 3, versículos del 1 al 19 y responde. 1. ¿Qué consecuencias trajo para la mujer el pecado, según el versículo 16? 2. ¿De quién es la responsabilidad? 3. ¿Ese era el plan original de Dios? Ahora vamos a Proverbios 31, versículos 10 al 31 y responde. Según el versículo 30, ¿qué requiere hacer una mujer para ser alabada?
2. ¿Qué características tiene esta mujer virtuosa o hacendosa? 3. ¿Esta clase de mujer se siente menos o parece requerir que alguien obre justicia para ella? Ahora observa el trato que Jesús le da a las mujeres en Juan capítulo 4, versículos 1 al 42, en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11 y Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. 1. ¿Se comporta Jesús como un machista? 2. ¿Jesús las maltrata? 3. ¿Jesús invita a otros varones a maltratarlas? El siguiente movimiento es el movimiento en contra del racismo. Y específicamente voy a hablar de este movimiento que hoy se denomina Black Lives Matter. Las vidas de la gente de piel negra importan. Detrás de la supuesta idea de que los hombres de piel negra y los de piel blanca deben ser tratados de igual manera, otra vez, lo cual es correcto, esto así debe ser, se esconde el diabólico interés de promover una fuerte agenda política acompañada de libertinaje. Lo más interesante de esto es que en México no se vive lo que en Estados Unidos, pero por alguna extraña razón los jóvenes mexicanos se indignan como si lo vivieran a diario. Lee Gálatas 3, versículos 26 al 29 y responde. 1. Según el versículo 28, ¿hay distinción entre razas, clases sociales o géneros? 2. Según el versículo 26, ¿qué se requiere para que el versículo 28 funcione? El siguiente movimiento es el de los derechos de los animales, que suele ir acompañado por el vegetarianismo o el veganismo. Está cada vez más de moda un respeto por los animales que más que respeto se está convirtiendo en sumisión a ellos. Diversos grupos están tratando de impulsar leyes que le den a los animales los mismos derechos que al ser humano, cuando los animales fueron creados para servir al ser humano y no al revés. Por supuesto, esto no nos da el derecho de abusar de los animales o lastimarlos sin sentido, pero el matar animales para comerlos jamás podrá ser visto como un abuso o crueldad, porque Dios así lo dispuso. Lee Génesis 9, versículos del 1 al 3 y responde. 1. Según el versículo 2, ¿quién temerá a quién? 2. Según el final del mismo versículo 2, ¿quiénes serán entregados en manos del hombre? 3. Según el versículo 3, ¿qué es lo que Dios le entrega a la humanidad a partir de Noé como alimento? Ahora lee Hechos 10, versículos 9 al 15. 1. Según el versículo 12, ¿qué había en el gran lienzo que Pedro vio descender del cielo? 2. ¿Qué instrucción le da Dios a Pedro en el versículo 13? Y 3. ¿Qué le ordena Dios a Pedro en el versículo 15? El siguiente movimiento es el movimiento del calentamiento global. Aunque es cierto que el maltrato que el hombre le ha dado a la tierra ha traído terribles consecuencias, hay un movimiento político y de grandes intereses económicos que se ha disfrazado de ecología. Y no es que esté mal hacer esfuerzos por cuidar y mejorar nuestro medio ambiente. Al contrario, el problema es creer que son el hombre y la supuesta ciencia quienes tienen la última palabra en lo que se refiere a la tierra y su destrucción. No olvidemos que es Dios quien tiene la última palabra en todas las cosas. Debemos ser responsables, pero no dejarnos atemorizar o llevar por las amenazas de agrupaciones que persiguen fines mucho más perversos de lo que nos podemos imaginar. Lee y reflexiona en el Salmo 24, versículos del 1 al 6. Lo siguiente en lo que puedo pensar es en la política. Volvernos fanáticos de un partido político o de otro, o de líderes políticos de cualquier tipo, es un error. La Iglesia de Jesucristo no fue llamada a afiliarse a alguna corriente o filosofía política. Fue llamada a rendirse a Jesucristo y a servirlo siendo sal y luz en la tierra. Sobre este tema, lee y reflexiona en Marcos 12, 16 y 17.
Si bien este pasaje se refiere al pago de impuestos, es aplicable también para cualquier asunto que tiene que ver con la política y el gobierno. Y por último, la desigualdad social. Dios siempre habló de los pobres y los consideró. Incluso dijo que nunca faltaran pobres en la tierra. Sin embargo, jamás llamó al pueblo de Israel o a la iglesia a participar en marchas o movimientos en contra de la desigualdad social. Dios en realidad llamó al pueblo de Israel y a su iglesia a la verdadera acción. Lee y reflexiona en los siguientes pasajes para que comprendas lo que estoy hablando. Primero, Levítico 23, 22. Segundo, Deuteronomio 15, 11. Tercero, Salmo 41, 1 al 3. 4, Proverbios 19, 17. Y 5, Marcos 14, 7. Participar de movimientos de activismo social que nacieron en la mente y el corazón de personas que no temen a Dios y que por lo tanto no están en Cristo resulta en una relación dispareja que puede traerte graves consecuencias. La Iglesia de Jesucristo no puede olvidarse de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 10, versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. No te dejes llevar y no permitas que otros te desenfoquen de lo verdaderamente importante. Si lo analizas bajo la luz del Espíritu Santo, te darás cuenta que la mayoría de los movimientos llamados de activismo social terminan causando odio y división, cuando el mensaje del Evangelio es unidad. Todo lo contrario. El verdadero activismo social es amar al prójimo como a uno mismo y no odiar a unos o a otros. El verdadero activismo social está resumido en Mateo 28, versículos 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué sirve hacer marchas o manifestaciones o protestar en las redes sociales en contra de una cosa u otra si aquellos de quienes nos estamos quejando no conocen a Cristo? El único camino para evitar las diferencias de cualquier clase es que la humanidad se rinda a Cristo. Enfoquemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía y nuestra vida entera en predicar el Evangelio y hacer discípulos. Lo que a Dios le importa son todas las almas que están perdidas, sin importar su color, su género o condición social. Y esto es lo que también nos debe importar a nosotros, como Iglesia de Jesucristo. Asociarte con Dios en lo que es verdaderamente importante para Él resulta en una relación perfecta que traerá bendición a tu vida y llevará mucho fruto para la honra de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra nuevamente. Gracias por la claridad del mensaje que el día de hoy nos transmites. Gracias por mostrarnos que el yugo desigual va más allá de solamente el matrimonio o una relación comercial o asociación en un negocio. Hoy podemos ver por tu palabra y por tu Espíritu Santo que un yugo desigual también puede darse cuando nosotros dejamos llevarnos por las ideas, por los movimientos, por los razonamientos de personas que no te aman y que no buscan lo que está en tu corazón, Señor. Perdónanos cuando nos hemos dejado engañar por Satanás, cuando hemos puesto esfuerzo, trabajo, dedicación e incluso nos hemos enojado y provocado división con este tipo de artimañas. Señor, perdónanos.
límpianos de nuestro pecado y que tu Espíritu Santo nos muestre cualquier cosa, cualquier situación, cualquier pensamiento, cualquier motivación en nuestro corazón o en nuestra mente que estén equivocados y que nos estén atando a un yugo desigual que va en contra de lo que tú nos enseñas en tu palabra. Un yugo desigual que, lejos de contribuir para el extendimiento de tu evangelio en esta tierra, se convierte en un genuino estorbo de parte de Satanás. Como iglesia nos levantamos y nos sacudimos toda mentira que Satanás ha querido implantar en nuestras mentes con todos estos movimientos de activismo social. Queremos enfocarnos en el verdadero activismo social, que es extender tu reino a través de hacer discípulos en toda la tierra. Guíanos en este propósito que está verdaderamente en tu corazón. Y te damos las gracias nuevamente por tu amor, tu misericordia, la salvación que tenemos en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Amados, nuevamente reciban un fuerte abrazo, un beso de parte de todos nosotros y nos vemos pronto.